Recientemente se estrenó la primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton y estoy segura que como yo, después de verla quedaste con algunas preguntas. Pero no te preocupes porque en este video hablaremos de ellas. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nela Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, finalmente Netflix nos trajo la historia de Benedict y debo admitir que me gustó más de lo que esperaba. Pero sobre todo por ese toque como de Cenicienta que le dieron, que literalmente yo sentía que estaba viendo un cuento de hadas. La segunda parte se estrena muy pronto y claro que tenemos que saber qué es lo que sucede con Benedict y Sophie después de esa última escena que nos mostraron. Pero aún así, después de haber visto esta temporada, estoy segura que quedamos con algunas preguntas, algunas más obvias que otras, como por ejemplo, ¿dónde están algunos personajes de temporadas pasadas? O decisiones que cambiaron, o tal vez algunas cosas que no se explicaron del todo. Pero de una vez empecemos el video para que hablemos de todas ellas, empezando por una que nos va a dar un poquito más de contexto ante todo. ¿En qué época se ambienta la cuarta temporada de Bridgerton? Y como sabemos, aquí no hay una respuesta correcta porque Bridgerton no es una recreación histórica fiel, sino más bien como una fantasía inspirada en la regencia inglesa que sucedió durante el siglo XIX. Así que posiblemente todo esto sucedió entre los años de 1813 y 1827. Pero de nuevo sabemos que la serie se permite muchas licencias creativas para conectar con una audiencia moderna, como por ejemplo el vestuario, algunos diálogos y sobre todo la música. Y con respecto a eso, por si no lograste identificar las canciones que colocaron en la primera parte de esta temporada, Netflix confirmó en una publicación que los temas que usaron fueron Enchanted de Taylor Swift, All I Wanted de Paramore, Bad Idea Right de Olivia Rodrigo, Life in Technicolor de Coldplay, DJ Got Us Falling in Love de Usher y Pitbull y Never Let You Go de Third Eye Blind. Yo solo reconocí como 4 cuando estaba viendo la serie, pero dime tú en los comentarios cuántas de estas lograste identificar. Ahora siguiendo con una que es de las más preguntadas. ¿Dónde están Daphne y Simon y por qué no los hemos visto más desde la temporada 1 y 2 respectivamente? Antes de entrarnos a responder esta, debemos entender que la serie de Bridgerton se enfoca en la historia de cada uno de los hermanos por temporada o en la familia en general. Por lo que una vez que uno de los hermanos termina su temporada protagonista, por decirlo de cierta forma, y encuentra su amor, su historia se cierra y pasa a segundo o hasta tercer plano, como ya hemos visto con algunas parejas, incluyendo a esta. Daphne y Simon fueron la primera pareja de esta gran icónica serie y después de su matrimonio, Simon vuelve a sus deberes como duque y Daphne, ahora como duquesa, debe encargarse de su familia y de las propiedades de la familia Hastings. Sin embargo, vimos cómo volvió en la segunda temporada para llevarle a sus bebés a Lady Violet, pero después de esto no volvió más. Ahora bien, ni en la tercera ni en la cuarta temporada lo vimos, y es que la razón va más allá de la historia que vimos en la serie. Y es que la actriz Phoebe Dynevor no fue llamada nuevamente para aparecer en la serie, aunque ella sí ha mencionado que estaría dispuesta a regresar. Con respecto al actor que hace de Simon, Regé-Jean Page, él dejó bien claro después de su aparición en la primera temporada que él no quería seguir expandiendo su papel o extendiendo el contrato. Primero porque no quería encasillarse en un solo personaje y segundo porque él solamente firmó un contrato para una sola temporada y no veía necesario seguir expandiendo la historia entre Daphne y Simon, cosa que es totalmente entendible, pero uno como fan siempre se va a alegrar por verlos en la pantalla de nuevo. Y continuando con este hilo, algunas personas también se preguntaron dónde están Kate y Anthony en esta temporada, porque la última vez que los vimos fue en la tercera temporada cuando ellos volvieron de su luna de miel. Kate estaba embarazada y dijeron que iban a tener a su hijo en la India. Pero aquí las buenas noticias es que sí está confirmado que van a volver para la segunda parte de esta cuarta temporada. Y de hecho, en el adelanto que nos mostraron al final de la primera parte, los pudimos ver en su rol de padres en un clip súper rápido, pero me encantó que van a estar de nuevo. Y en este caso, tanto Simone Ashley y Jonathan Bailey han dicho que están dispuestos a volver a la historia de Bridgerton siempre y cuando los necesiten. Ahora bien, cada vez que sus personajes regresan a una temporada es para ejercer sus roles tanto de vizconde como de vizcondesa o para arreglar problemas
que como hermano mayor y jefe de la familia en este momento, Anthony tiene que ejercer. Así que yo aquí teorizando, me imagino que ellos van a volver para aconsejar a Benedict sobre su relación con Sophie y cómo esto puede ser visto ante la sociedad. Pero me imagino también que va a ser de forma positiva y amigable, todo sea porque quieren ver a su hermano feliz. Y pasando más a la historia de las protagonistas, ¿de dónde viene la familia de Sophie? Yo sé que en la serie nos explicaron un poquito de dónde viene ella y su contexto familiar, pero igual vamos a hablarlo en este video para que lo podamos entender un poco mejor. Prácticamente ella viene siendo la hija ilegítima de Lord Penwood y fruto de la relación amorosa que tuvo con una de sus criadas, así tal cual como estamos viendo ahora con su historia con Benedict. La mamá de Sophie falleció cuando ella nació y quedó a cargo de su abuela. Sin embargo, su abuela después se la entrega a Lord Penwood, pero debido a la época donde vivían y como era muy mal visto y un escándalo, él nunca la aceptó como su hija, sino más bien como su pupila. Es por eso que cuando ella está muy feliz esperando a Lady Araminta y a sus hijas pensando que ya va a poder formar una familia feliz, una de las trabajadoras le dice: por favor no llames a Lord Penwood tu papá al frente de Lady Araminta. Sin embargo, Lady Araminta igual se da cuenta que ella no es la pupila de Lord Penwood y que viene siendo la hija de una criada que tuvo con él. Y la razón por la que Sophie es bastante inteligente y estudiada es porque Lord Penwood, al haberla adoptado como su pupila, también le dio una educación y un trato respetable, ya que vestía bien, aprendió distintos idiomas y se enamoró de la literatura. Pero cuando su papá fallece, Sophie se queda prácticamente huérfana y sin ninguna herencia, aparentemente según Lady Araminta. Su madrastra en ese momento le cuenta que ella es hija de una criada y que se va a hacer cargo de ella siempre y cuando trabaje para su casa, o en otras palabras, que fuese una criada más. Y hablando de Lady Araminta, hablemos también un poquito de dónde viene ella. Ella viene siendo la viuda de Lord Penwood, pero antes de casarse con él también estuvo casada con el vizconde Lee, quien también falleció, pero con quien tuvo dos hijas. La mayor y la primera, Rosamund, que es bastante parecida a su mamá, y la menor, que es Posey, ella es mucho más amable y es más risueña. Otra cosa que muchos notaron en esta temporada es que los chismes ya no tienen el mismo peso que antes. Sabemos que una de las tramas principales de la serie y de las temporadas pasadas era la identidad de Lady Whistledown y todas las columnas con chismes que publicaba. Pero en esta temporada quedó de segundo plano, porque los chismes ya no tienen tanto impacto como antes. Desde que Penélope reveló su identidad, ella misma dijo que no quería seguir escribiendo cosas crueles o escandalosas sobre la gente, a pesar de que la reina la sigue incitando a hacerlo. Recordemos que ahora tiene una familia, está felizmente casada y además todos saben quién está detrás de la pluma, por lo que obviamente es entendible que no quiera seguir publicando chismes. ¿Cuál era el significado de cada uno de los disfraces que llevaron los personajes al baile de las máscaras? Porque no todo fue coincidencia, todo fue fríamente calculado y adaptado a la personalidad de cada uno. Eloise, por ejemplo, va vestida de Juana de Arco, una mujer que vivió fuera de los roles tradicionales, algo con lo que ella siempre se ha identificado. Hyacinth lleva referencias de Arlequín en su máscara, algo muy acorde a su personalidad traviesa y divertida, y más que todo porque quería escabullirse en el baile sin ser vista por su familia. Violet aparece como Titania, la reina de las hadas, lo que simboliza control, poder y una nueva etapa en su vida sentimental. I am the tea that you are having. Colin y Penélope van vestidos de piratas, que es un guiño interno del fandom porque la gente siempre se refiere a Colin como un pirata porque siempre se viste de esa forma cada vez que regresa de un viaje. Rosamund elige a María Antonieta, símbolo de lujo, ambición y deseo de impresionar a la reina. Además, si notan, en el vestuario lleva una réplica exacta de uno de los collares famosos de María Antonieta. Posey va vestida de sirena, así como en el libro, y lo hizo porque las sirenas suelen simbolizar cambio y transformación, y posiblemente eso lo vemos o lo vamos a ver en su relación con Sophie. Will y Alice visten como Marco Antonio y Cleopatra, haciendo referencia a una historia de amor intensa, pero que también está llena de conflictos, deberes y mucha pasión. Benedict va como un héroe misterioso, muy al estilo del Zorro, y Sophie obviamente es la Cenicienta, porque esta temporada es como una reinterpretación total de este cuento. Y para terminar, quiero hablar de la relación entre Francesca, John y Michaela. ¿Por qué se pone tan nerviosa al verla? Y aunque no leí el libro, sí sé lo que sucede, así que si no te quieres enterar, te recomiendo adelantar esta parte del video porque viene con spoilers.
Bueno, como sabemos, Francesca se casó con John y en esta temporada vemos que no está disfrutando al máximo su vida íntima con él. Ahora bien, en un momento ellos hacen una cena en la casa, llega Michaela de visita y Francesca se vuelve a poner nerviosa ante su presencia. En los libros se cuenta que Francesca tiene un matrimonio feliz con John y que todo es color de rosa. Él tiene un primo, Michael, quien ha estado enamorado de Francesca desde que la conoció. Sin embargo, no ha hecho nada ni hizo nada porque la conoció ya estando ella con John. Un día Francesca regresa de un paseo y encuentra a John sin vida. A raíz de esto y tiempo después, Francesca se da la oportunidad de enamorarse nuevamente y lo hace de Michael, el primo de John, y forman una familia. En la serie decidieron cambiar a Michael por Michaela porque la showrunner lo vio prudente. Sin embargo, los fanáticos de los libros no están muy contentos con esta decisión. Pero bueno, vamos a ver cómo llevan esta historia a la pantalla y veremos qué tal sale. Aunque debo admitir que me hubiese gustado más que lo hubiesen dejado como Michael. Pero bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. De verdad que yo no le tenía para nada fe a esta temporada, pero me encantó y necesito que saquen ya la parte 2. Como siempre te agradecería muchísimo si le puedes regalar un like a este video si lo disfrutaste, si te puedes suscribir al canal si aún no lo has hecho, es gratis y es súper fácil de hacer. Tan solo tienes que presionar el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Tampoco olvides de activar la campanita de notificaciones y nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.